La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Con soltura, dueño total del escenario, como si fuera un show, en realidad lo ha sido, Donald Trump ha sido aclamado en la Convención Republicana de esta madrugada. El Partido Republicano ya es el partido de Donald Trump. I stand before you in this arena only by the grace of No Almighty debería God. estar aquí esta noche. Si estoy ante vosotros es solo por la gracia de Dios, ha dicho un Trump mesiánico que se presenta como el elegido, el hombre que puede salvar a América. Trump como el único que puede unir a su país. El hombre que alentó el asalto al Capitolio, metido en una maraña judicial, el primer presidente condenado a un paso de volver a la Casa Blanca con el argumento de que él va a salvar a la democracia. My hero. Y con el luchador Hulk Hogan partiéndose la camiseta literalmente, en una convención en la que se ha coreado ese lucha de Trump que salvó la vida de milagro. Con los republicanos, en fin, muy movilizados, encabezan las encuestas. La pregunta es cuánto puede aguantar Joe Biden. La pregunta es si el Partido Demócrata va a llegar a tiempo de poder frenarle. Con Biden, desde luego, no va a poder frenar a Trump, según Barack Obama, según Nancy Pelosi, según dirigentes y donantes del partido, según amigos personales de Biden. Después del debate con Trump, aquel en el que perdió el hilo, preguntaron a Joe Biden por la posibilidad de su renuncia. Mire, dijo él, solo si el Señor Todopoderoso bajara y dijera, Joe, sal de la carrera, yo saldría. Pero, dijo Biden, a principios de este mismo mes, el Señor Todopoderoso no va a bajar. Quizá ahora no podría expresar esa fe con tanta seguridad. With faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Eran las 4:30 de la madrugada aquí en España, noche ya en Milwaukee, cuando Donald Trump ha subido al estrado de la Convención Republicana, recibido así como escuchaban, coreado por la militancia. Una demostración de fuerza del candidato, de su partido, que ha culminado en esa aclamación para Donald Trump. Y allí en Milwaukee sigue la enviada especial de la cadena SER, Sara Canals. Un Donald Trump que ha arrancado con un discurso muy calmado, con un tono pausado, pero que poco a poco se fue encontrando con el de siempre. North Korea is acting up again, but when we get back, I get along with them. Alardeando de su relación con dictadores, prometiendo acabar con las guerras desde el primer día de su presidencia con una sola llamada telefónica y fiel a sus tesis extremistas y populistas. The invasion began. We had the opposite. We stopped the invasion. El but fraude electoral, la promesa de devolver a los ciudadanos el sueño americano, acabar con las guerras o cerrar la frontera para evitar una invasión. Y todo ello con muchas referencias religiosas. De hecho, nada más empezar dedicó no pocos minutos a describir el atentado, asegurando And you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to que lo tell. haría solo una vez porque recrearlo le duele demasiado, y quiso alimentar la veneración que le han demostrado estos días sus seguidores, I had God on my side. I felt diciendo que aquel sábado Dios estuvo de su parte. Sí, pues el Partido Republicano sale lanzado de esta convención mientras Biden sigue atrapado en un laberinto al que cada vez se le van estrechando más las paredes. Uno de sus portavoces, de Biden, ha tenido que salir de nuevo a desmentir que el presidente, el todavía presidente de los Estados Unidos, esté pensando en tirar la toalla, pero empieza a ser ya el único titular que va dejando la campaña de Biden, que no va a renunciar. Lo que quizás solo quiere decir una cosa, que no va a tener más remedio que hacerlo. La última voz que hemos sabido que se lo está pidiendo también, aunque en conversaciones privadas, es la de Barack Obama. Sara. Sí, la presión no para de aumentar y cada vez son más los indicios de que el presidente podría dar un paso al lado en cuestión de días. Y una de las figuras que más podría influenciar en esta decisión es la de Barack Obama, que según el Washington Post habría manifestado su preocupación a varios de sus aliados. Pero no sería la única. Obama se suma a la lista de pesos pesados favorables a que Biden se replantee la candidatura, como Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, o los líderes del Congreso y del Senado. Otros medios como la NBC publicaban, por ejemplo, que fuentes cercanas a Joe Biden ya hablan de que se acerca al final, y en general los principales medios del país, con pocas excepciones, publicaban ayer que el presidente podría estar en un punto de no retorno. Y luego se suman las voces que antes del atentado contra Trump ya habían exigido públicamente que se retirara. Son 2 senadores, más de 20 congresistas y algunos donantes.
antes. Sin embargo, por ahora sigue la incertidumbre y el presidente Biden se encuentra en su residencia de Delaware en cuarentena después de que anteayer le detectaran COVID y su médico detalló en una carta que tiene leves síntomas, que se está medicando, pero que continúa con su labor de presidente. Pablo Morán es el jefe de internacional de la SER. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Bueno, pues digamos que las cartas, Pablo, empiezan a ponerse ya sobre la mesa. Trump ha convertido el Partido Republicano, decíamos, en el partido de Trump. Para eso es para lo que ha servido esta convención de estos días, con todas estas imágenes que hemos visto, como esa de Hulk Hogan, por ejemplo, mientras cada vez parece mucho más claro que a Biden le va a costar resistirse a la presión interna. Bueno, y todavía quedan 3 meses y medio de esta loca y atípica carrera presidencial en Estados Unidos. Biden ha forjado su personalidad y su carrera política desmintiendo a quienes no creían en él, pero esta vez Sastre se ha quedado absolutamente solo y hundido en las encuestas. Está siendo una agonía pública angustiosa, a veces cruel, de un hombre al que todo el partido y también los donantes respaldaban al 100% hace solo unas semanas en las primarias de los demócratas. Después de ese debate con Trump le dieron unos días para reimpulsar su candidatura, pero definitivamente no lo ha conseguido. Los lapsus públicos se han repetido, los sondeos han ido a peor y la presión interna lo estamos contando para que lo deje a más. Una presión orquestada por pesos pesados del partido como Nancy Pelosi, ni más ni menos, y a la que se ha sumado ya definitivamente Barack Obama, una de las personas que ya decíamos hace unos días podía convencer a Biden para dejarlo. Dice la prensa norteamericana que algunos le ven más receptivo para dar el paso. Esa cuarentena del COVID que está cumpliendo en Delaware le brinda la oportunidad perfecta para decidir. En esa soledad, para más Inri, es en la que Biden está viendo en directo cómo encumbran a Donald Trump casi como un mesías después de un intento de asesinato. Frente a todo eso, la hoja de servicios de Biden resulta insuficiente y su final cada vez más cerca. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Aquí en España el gran asunto judicial y con repercusiones políticas va a ser la declaración ante el juez de Begoña Gómez. Ahora iremos con eso, pero lo que seguramente va a estar, en todas las conversaciones es otra vez el calor. Ayer hizo un calor de récord, pero nos está advirtiendo nuestro meteorólogo Adrián Cordero que lo peor va a ser hoy, que mañana un respiro, que el lunes y martes también otra vez vuelven las temperaturas a las andadas, pero que hoy, Adrián, será el peor de esos días. Buenos días, sí, el peor al menos de la primera etapa, ¿vale? De esta primera parte de la ola de calor. De hecho, hoy tenemos 38 provincias con avisos activados por altas temperaturas. Los valores más altos se van a dar, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir con 44 grados en muchos puntos, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, 42 o 43 en Sevilla, más de 40 en muchísimas zonas del país, por ejemplo, en Extremadura, en buena parte de Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, en la capital, se rondarán esos 40 grados, se superarán también en el Valle del Ebro y en el interior de Cataluña, así como también en el interior de Baleares. De hecho, hoy solo se libran las comunidades autónomas del Cantábrico y también Galicia, porque, por cierto, hoy en Canarias también suben las temperaturas, avisos activados también en el archipiélago por máximas que en Gran Canaria rozarán los 40 grados. Mañana llega un ligero respiro de las temperaturas por el oeste del país, no en el sureste. Mañana seguirá haciendo muchísimo calor o incluso suben un poco más, atención, hasta 45 grados, por ejemplo, en la provincia de Valencia o en la región de Murcia. Y a partir del lunes, nuevo repunte generalizado de las temperaturas. Seguramente la próxima semana viviremos días de calor más intenso que el que tendremos hoy. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Plaza de Castilla en Madrid. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. En un par de horas declara allí ante el juez la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Acude al juzgado 2 semanas después de que quedara suspendida su primera comparecencia. Y acude también, Pedro, después de que el rector de la Complutense afirmara que se reunió con ella en la Moncloa. Sí, Sastre, el juez ha mantenido esta citación a pesar de los 2 informes de la Guardia Civil que no ven indicios de delito contra Begoña Gómez. Tampoco lo ve la Fiscalía. Las acusaciones populares de ultraderecha mantienen viva una causa que ha pasado de investigar un supuesto lobby de la mujer del presidente que desinfló la Audiencia de Madrid a centrarse en su trabajo en la Universidad Complutense. Una investigación universal y prospectiva, según sus abogados. El juez y las partes preguntarán a Gómez por los pagos, por los trabajos para que su máster pudiera contar con un software sobre sostenibilidad para empresas. Además, tú lo
decías, preguntarán por esa reunión que mantuvo en Moncloa con el rector de la Complutense en julio de 2020, en plena pandemia, y con el rectorado prácticamente cerrado para hablar de su cátedra, y también por las que tuvo para hablar sobre innovación con el empresario y profesor de su máster, Carlos Barrabés, cuyas adjudicaciones se están investigando. En una de esas citas estuvo el presidente Sánchez junto al director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. Begoña Gómez, Sastre entrará por el parking por motivos de seguridad. La declaración se grabará en vídeo otra vez, y con esto hay polémica porque la primera grabación no se ha entregado en su totalidad a las partes. Acaban de llegar los primeros furgones de la Policía Nacional. Hemos contado hasta 8 que están entrando por aquí, por la madrileña Plaza de Castilla, para empezar a desplegarse y garantizar la seguridad en las puertas de los juzgados. Luego nos cuentas, luego volvemos al empezar el abierto. Pedro, gracias. Venga, hasta luego. Eso en Madrid. En Sevilla compareció ayer el expresidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, después de que el Tribunal Constitucional haya anulado su condena y parte de la condena contra José Antonio Griñán por los ERE. Las sentencias del Tribunal Constitucional, la actitud que ha tenido el Partido Popular, la actitud que hemos tenido nosotros de respeto a las instituciones, marca un punto de inflexión en la política andaluza. Y yo creo que empieza el principio del fin del ciclo de gobierno del Partido Popular en Andalucía. Eso dice Chávez, que añade que se pone a disposición para trabajar para el Partido Socialista Andaluz. Sevilla, Enrique Carneado, buenos días. Buenos días. Manuel Chávez ha pedido la reincorporación al Partido Socialista después de que el Constitucional haya considerado vulnerado su derecho a la legalidad penal en el caso de los ERE, y después, minutos después, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas. Después de esta petición, reivindicaba a Manuel Chávez y José Antonio Griñán como presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, invitándolos a volver al partido. Y para desde aquí decirles que tienen los brazos abiertos para volver al PSOE de Andalucía cuando quieran. Son bienvenidos y dispuestos a trabajar para volver a gobernar Andalucía, que es lo que vamos a hacer los socialistas en 2026. Declaraciones de Espadas ante el comité director del PSOE andaluz. Se acaba la semana en la que PP y Vox han ensayado su nueva relación después de que Santiago Abascal mandara salir de los gobiernos autonómicos que compartían. Admiten en Vox y en el PP creen que de verdad es así, que lo que buscan es que haya adelantos electorales el año que viene, que caigan esos gobiernos autonómicos. Ese sería el plan de Vox. ¿Para qué? Pues para que no tarden demasiado en llegar nuevas elecciones y así se aseguren de que no pierden muchos diputados. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y además todo esto, Mariela, después de la irrupción de Alvise Pérez. Sí, fuentes tanto de Vox como del PP coinciden en que el objetivo de Abascal es acortar al máximo las legislaturas en las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque ambos partidos manejan encuestas similares que indican que en el territorio Vox está siendo absorbido progresivamente por el PP. Si esperamos 3 años más a que haya elecciones en Aragón, Comunidad Valenciana o Murcia, nos hundimos. Es lo que dice un alto cargo de Vox, que admite así que tras la ruptura está el intento de Abascal de cortar la sangría. Y es que tras las europeas, donde como dices les surgió además un competidor como es Alvise, que les disputa la bandera de la lucha contra la inmigración, Abascal, dicen los suyos, fue consciente de que había que acelerar el ciclo electoral. En definitiva, Sastre, buscan los ultras empujar a los varones del PP a convocar elecciones cuanto antes. Por eso ya hay altos cargos de Vox que están trasladando a los presidentes populares que no apoyarán los presupuestos del año que viene, porque plantearán, dicen, condiciones de máximos como la puesta en marcha de planes de repatriación de inmigrantes. Mariela, gracias. A vosotros. I would like to congratulate Ursula von der Leyen on her re-election, and I wish her the very best for the exercise of her mandate. Es noticia Ursula von der Leyen, a la que ha reelegido como presidenta de la Comisión el Parlamento Europeo, con una mayoría además superior a la que obtuvo en su primera elección hace 5 años. Y eso a pesar de que hubo diputados que se desmarcaron de la alianza entre populares, verdes, liberales y socialistas. Para lograr unirlos a todos, von der Leyen ha prometido un plan de vivienda para unos y a la vez para otros, reforzar el control de fronteras. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Ha ganado una Europa fuerte que se construye desde el centro, desde las fuerzas moderadas y europeístas, decía la presidenta, que ha sido reelegida para presidir la comisión, esta vez incorporando a esa coalición europeísta que la sostuvo la anterior legislatura al grupo de los verdes que salvan los muebles a la conservadora, y la alemana acaba por apoyarse en las bancadas a su izquierda, con la extrema derecha que lidera Meloni excluyéndose de los apoyos parlamentarios, a pesar de que von der Leyen intentó contar con ellos hasta el último momento. The democratic forces and to have a majority in the center
La alemana ha presentado un programa centrado en la defensa y en la seguridad, con medidas más duras en materia migratoria, con el anuncio de hasta 30.000 agentes fronterizos y con avances en la agenda verde como el plan para la descarbonización de la economía, medidas en materia de vivienda, con un comisario específico, como le pedían los socialistas, con el desarrollo además de un plan europeo de vivienda asequible para impulsar la inversión privada y pública. En Francia, y aún después de un varapalo electoral, también una reelección. Nous devons être capables de dialoguer, de nous écouter et d'avancer. La de una diputada de Macron, del partido de Emmanuel Macron, que va a volver a presidir la Asamblea Nacional. Ha conseguido renovar su cargo al vencer a la candidata de la Alianza de Izquierdas en tercera votación y por 13 votos. Así que Macron, cuyo partido perdió las legislativas este mismo mes, ha conseguido encontrar el camino para pactar con la derecha tradicional, los republicanos, y ganarle la partida a la izquierda. ¿Será capaz la izquierda de conseguir un primer ministro de izquierdas? Esa es la pregunta, porque esto puede condicionar la elección todavía pendiente de ese cargo del sucesor de Gabriel Attal. Corresponsal en París, Vicente Batalla, buenos días. Buenos días. Como si este último mes no hubiera existido, la presidenta saliente de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, se volvió a sentar en la silla de jefa de la Cámara tras ser elegida con solo 13 votos de diferencia respecto al candidato comunista de la izquierda. No le hicieron falta los votos de la ultraderecha de Marine Le Pen, porque en la tercera vuelta, mayoría simple, tuvo el apoyo de los republicanos de derecha que no se han ido con los lepenistas, además de beneficiarse también de la retirada de otra rival de los partidos del presidente Macron y un centrista independiente. Todo ello visibilizó un posible futuro acuerdo legislativo de centro-derecha en Francia, aunque de momento no se sepa quién sustituirá al primer ministro en funciones, Gabriel Attal. Por su parte, la izquierda perdió la iniciativa que le había otorgado haber quedado en cabeza de las legislativas, y pese a que diputados insumisos como Rodrigo Arenas nos dijeron creer aún en un gobierno del nuevo Frente Popular y su programa. Y que ese programa tenemos que aplicarlo porque consideramos que es la única vía para poder enfrentar a la extrema derecha, que sigue vigente y concretamente tenemos que con ese programa a mejorar las condiciones de vivir de la ciudadanía. Ese es el reto que tenemos que tener. Si lo podemos hacer en la Asamblea Nacional con los votos, mejor, pero si podemos hacerlo también en el gobierno, mejor todavía. El problema es que tras esta elección fracasada en la presidencia de la Asamblea, socialistas insumisos siguen bloqueados en un nombre como primer o primera ministra para gobernar. Este viernes otro momento sintomático será la elección del resto de la mesa de la Cámara, con la posibilidad de que vuelvan a haber dos vicepresidentes de extrema derecha. Y aquí en España, la policía y la Guardia Civil están investigando las muertes de dos mujeres que sospechan pueden ser crímenes machistas. Uno de esos casos en Motril, en Granada, donde ha aparecido el cuerpo de una mujer con signos evidentes de violencia. El otro es en Alcosebre, en Castellón. Se trata del cadáver de una mujer de nacionalidad francesa que tenía 63 años. Su cuerpo ha aparecido en su autocaravana aparcada en la playa. Los primeros datos apuntan a un apuñalamiento, aunque en principio viajaba sola. En 10 minutos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.